Shh. Escuchen, hay algo debajo de la cama. Todos creemos conocer nuestras casas, nuestras habitaciones, el lugar seguro, diríamos nosotros. Pero a veces no te das cuenta de lo que hay en la casa de tu vecino, en la que está enfrente, incluso en la que está atrás de tu casa. A veces se esconden entes, fantasmas, brujas, personas que le hacen daño a las demás. Si no estás listo para escuchar esta historia, te recomiendo que le cambies, que pongas otro video, pues a más de uno de esta historia les quitará el sueño. Prepárate, que estás entrando a debajo de la cama. Vivía en una casa de 2 pisos, normal, de esas de Infonavit. Desde que tengo uso de memoria, siempre he visto una casa de 2 pisos enfrente de la de nosotros. Desde mi cuarto, en el segundo piso, tenía vista directa a 2 ventanas de esa casa, 2 habitaciones diferentes, 2 escenarios distintos y 2 horrores que no te imaginas. Todos sabíamos que vivía gente peligrosa ahí, no solo delincuentes, no solo brujos. Eran personas ligadas al crimen organizado, pero también eran satánicos. Hacían cultos, rituales, sacrificios. Nadie hablaba de eso en voz alta, pero todos lo sabían. Por las noches, desde mi ventana, podría ver lo que pasaba. En una habitación hacían rituales, velas negras, símbolos pintados en las paredes, personas encapuchadas. Y en la otra habitación, ahí tenían a gente, personas amarradas. A veces no gritaban, solamente estaban ahí, como esperando. Pero lo peor no eran ellos, era eso. A veces aparecían figuras negras, no eran humanas. Eran figuras enormes, altas, delgadas, con una forma imposible. No tenían rostro definido, solo una sombra oscura que los cubría de pies a cabeza. Eran siluetas grotescas, no caminaban, se deslizaban. Nunca se miraba el movimiento de sus pies. Era como si flotaran. Cuando aparecían, el ambiente cambiaba. Todo se volvía pesado. El aire se sentía espeso. Les juro que yo podía sentir cómo el ambiente cambiaba también en mi cuarto. Yo lo vi más de una vez. Por las noches se escuchaban ruidos, golpes, algo que se arrastraba, llantos y gritos. Gritos que no duraban mucho. Nadie se atrevía a llamar a la policía, ni a denunciar. Todos tenían miedo. Miedo de que no supieran quién fue el que los denunció. Miedo de que vinieran por nosotros. Lo sabíamos por un caso de un señor mayor, ya grande de edad. Decidió hacerlo. Decidió denunciarlos. Una noche llamó a la policía. Llegaron patrullas, revisaron la casa, pero no encontraron nada. Nada raro, nada ilegal. Creo que tenían todo controlado. Una semana después, el señor desapareció. No dejó notas, no dejó señales de huida. Todas sus cosas estaban en su lugar, pero él jamás apareció. Simplemente dejó de existir, como si la tierra se lo hubiera tragado. Ahí fue cuando entendimos que no era solo miedo, era realidad. Yo vi cosas, vi cómo sacrificaban animales, vi cuerpos que no se movían, vi sangre limpiada con cubetas de agua, vi cómo sacaban las bolsas negras en la madrugada. Esas bolsas que no sabía de qué eran, pero de lo que estaba segura era que ahí iban cosas ilegales, personas que no volverían a ver el sol. Así duraron varios años, hasta que una tarde
todo acabó para ellos. Cuando yo regresaba de la secundaria, vi mi calle rodeada. Había patrullas, camionetas blancas, negras, incluso estaba el ejército. Les habían caído a esas personas. Nada de eso salió en las noticias, pero de lo que yo supe era que habían encontrado personas ya sin vida, animales, rituales que ni me imagino qué era lo que contenían esas bolsas negras. Tenían demasiadas cosas, figuras, imágenes, incluso arsenales completos y muchas sustancias ilícitas. La casa quedó sola un tiempo, hasta que llegaron más personas. Llegaron más personas a vivir ahí, familias, parejas, personas que buscaban un lugar seguro, un hogar, pero nadie duraba ahí. Solamente duraba días, semanas, a veces, y era por mucho, algunos meses. Una vez llegó una familia de 4 personas, 2 adultos y 2 niños. Solamente duraron ahí unas cuantas horas. Se podría decir que un día nomás. La gente se iba sin explicación alguna. A veces dejaban muebles, ropa, cosas personales, como si huyeran de algo. Nadie lo entendía, pero sabían que ahí pasaban cosas un poco extrañas. O no sé si la gente lo sabía, o solamente yo, que miraba desde mi ventana a esas 2 habitaciones. De vez en cuando me asomaba. En las ventanas ya no se miraban personas. Se veían formas, rostros deformes, caras con sonrisas imposibles, ojos negros, sombras con cuernos, figuras que no correspondían a cuerpos humanos. Eran como demonios, demonios que se formaban en las ventanas. Una noche vi claramente un rostro pegado al vidrio. No era una persona. Tenía la boca abierta, demasiado grande, y ojos que parecían huecos. Se miraba demasiado aterrador, todo oscuro, y solamente resaltaba esa cara. La casa volvió a durar un tiempo sola, vacía. Los maleantes de la cuadra se metían a robar las pocas cosas que dejaban, pero ni las personas en situación de calle se animaban a quedarse ahí, pues por las noches aún se escuchaban pasos, aún se oían golpes, se escuchaban gritos lejanos. La gente dice que esa casa está abandonada, quedó sola, pero yo siento que no, porque hay lugares donde el mal no se va, se queda, y esa casa no está vacía, está ocupada por esas cosas, esos demonios, esos seres que alguna vez dejaron sus anteriores dueños ahí. Después de todo lo que pasó en esa casa, yo pensé que jamás volvería a habitarse, pero me equivoqué. Una familia se mudó. Un padre, una madre, 3 hijas y un hijo. La casa volvió a tener luces, a tener ruidos normales, voces, niños jugando. Por un momento creí que todo había terminado, que esa casa por fin había quedado libre. Hasta que conocí a una de las hijas de los señores. Nos hicimos amigas por accidente. Nos encontramos en la calle, afuera de nuestras casas. A veces venía llorando, otras veces yo la veía salir corriendo de la suya. Descalza, pálida, temblando de miedo. Siempre me decía lo mismo. Me asustaron otra vez en mi cuarto. Su cuarto estaba justo en la habitación donde antes aparecía la figura negra. Ahí donde hacían los rituales. Ahí donde yo había visto esas caras con cuernos. A veces me la topaba regresando de la escuela. Incluso me invitaba a dar una vuelta, a comer un helado, pues no quería llegar a su casa. Ella me contaba que por las noches veía sombras,
que a veces sentía como alguien se sentaba en su cama y se acostaba a un lado de ella, que la tocaban, que le acariciaban el cabello, que escuchaba respiraciones en su nuca, en su oído, y que veía cosas paradas en las esquinas de su cuarto, incluso de día, no solamente de noche. Una vez me dijo algo que nunca se me va a olvidar. No es un fantasma, es algo que no es normal. Es como una persona que de repente se aparece. Me daña, no físicamente, sino psicológicamente. Empezó a tener moretones, rasguños, marcas en la piel que no sabía cómo explicarlas, pesadillas todos los días, crisis de ansiedad, ataques de pánico. Decía que algo se le subía encima cuando dormía, que no podía moverse, pero sí veía sombras alrededor de ella, como si la estuvieran rodeando, como cuando hacían sus rituales esas personas. A veces en las noches, cuando despertaba, no se podía mover, pero veía a alguien en el techo, que la miraba desde ahí. Era una persona que tenía los pies abiertos, manos abiertas, como si fuera una araña, pero su cabeza la tenía volteada hacia atrás, mirándome fijamente. Una de sus hermanas dormía en la otra habitación, la habitación donde antes tenían a las personas. Ella también veía cosas, escuchaba voces, veía sombras que no tenían rostro. Pero lo peor era la otra hermana, la más callada, la más aislada de todos, la que casi no hablaba, la que siempre estaba sola. A ella no solamente la asustaban, sino la atormentaban. Decía que veía personas muertas, rostros deformes, seres que le hablaban por las noches, que le decían que fuera con ellos, que la acompañara. Era una niña de tan solo 13 años. Decía que por las noches amanecía llorando, aunque durmiera con su hermana. Decía que por las noches escuchaba cómo le decían que debía morir, que no debería de existir, que estaría mejor con ellos, que no tuviera miedo, que ella estaría bien, que ya dejara este mundo. Ella fue la que comenzó a resentirse más. Dejó de comer, dejó de hablar, dejó de salir a jugar. Yo desde mi cuarto la alcanzaba a ver. Estaba horas mirando la pared, ahí, sin hacer nada. Se reía sola, lloraba sin razón, hasta que un día pasó. Una madrugada llegaron las autoridades. Yo me desperté por las sirenas. Me asomé por mi ventana y la vi. La vi colgada a esa pobre niña. Se había quitado la vida con una sábana. Su cuerpo inmóvil, su cuello torcido, su piel pálida, sus pies suspendidos en el aire. Esa imagen jamás se me va a borrar de mi cabeza. Lo peor fue que mientras miraba su cuerpo, vi una cara en la ventana. Era un rostro pegado al vidrio, sonriendo, observando a la nada, como si estuviera satisfecho de lo que había pasado, como si hubiera ganado, como si eso fuera parte de algo más grande. Velaron a la niña, no en esa casa. Desde ese mismo día se fueron. Yo las acompañé en su velorio, en el dolor de mi amiga. La casa quedó sola otra vez, pero yo sé la verdad. No fue una casa, no fue una maldición, no fue sugestión, incluso no fue locura. Fue algo que vive ahí, algo que se alimenta del miedo, de la mente, del dolor de las personas, algo que se mete a tu cabeza, te rompe por dentro y después toma lo que queda, tu alma. Hay lugares que no están embrujados, más bien están habitados, y esa casa sigue teniendo algo dentro.
esperando a que alguien la vuelva a habitar. Quiero dejar un mensaje antes de despedirme. Si un niño, una persona, te dice que algo hay en su casa, ayúdalo, hazle caso, más si son sus hijos, pues esas cosas atacan poco a poco, atacan a los más débiles. Hubiera preferido que se hubieran ido de esa casa antes de que pasara la tragedia. No le hace que no hubiera vuelto a ver a mi amiga, que a pesar del poco tiempo que estuvo ahí, me encariñé con ella, pues era como yo, pero en otra vida. Teníamos los mismos gustos, el mismo pensamiento. Les mando un saludo a todo el canal de Debajo de la Cama.